Hay un olor que nunca olvidé. Era el de la cocina de mi madre en los días de invierno. Harina, canela, leña mojada. Eso era todo, nada más. Y sin embargo, a veces, en los momentos más oscuros de mi vida, era lo único en lo que pensaba. No en las batallas, no en los mapas, no en los telegramas. En eso, en una cocina pequeña en Braunau am Inn, en invierno. Hay 8 metros de tierra y hormigón sobre mi cabeza. Afuera, los cañones rusos llevan semanas sacudiendo Berlín. No queda mucho de lo que alguna vez era esa ciudad, ni de muchas otras cosas. Tengo 56 años, aunque no lo parezco en los últimos tiempos, me dicen. En el espejo, cuando me miro, veo a alguien que camina doblado hacia adelante, con la mano izquierda temblando sin que yo le pida que lo haga. El cuerpo tiene su propia historia y no siempre coincide con la que uno eligió contar. Empecemos desde el principio, desde donde todo empieza, desde el principio de un hombre que no sabía todavía en qué se iba a convertir, porque nadie lo sabe. Eso es lo que nadie cuenta. Nadie sabe en qué se está convirtiendo mientras ocurre. Nací un martes, el 20 de abril de 1889, en Braunau am Inn, una ciudad pequeña en la frontera entre Austria y Baviera. Una ciudad que, si no hubiera nacido yo ahí, no le habría importado a nadie. Quizás hubiera sido mejor así. La casa donde nací estaba en Salzburger Forststadt 15. Hoy ya no queda nada igual que entonces, pero yo la recuerdo. El techo bajo, la escalera que crujía en el segundo peldaño, la ventana del dormitorio que daba a la calle y por la que entraba el ruido del río cuando había tormenta. Alois Hitler, su padre, era inspector de aduanas del Imperio Austrohúngaro. Hijo ilegítimo, llevó el apellido de su madre, Schicklgruber, hasta los 39 años cuando fue reconocido por su padre y tomó el apellido Hitler, hombre de orden y de hábito inflexible. Mi padre se llamaba Alois. Era funcionario de aduanas. Tenía el bigote muy cuidado y los zapatos siempre lustrados. Era un hombre que necesitaba que todo tuviera orden. Las cosas, las personas, los hijos. Conmigo no funcionó. No es que me odiara. Creo que sería más fácil de explicar si hubiera sido así. Era más complicado. Me miraba como si yo fuera un proyecto que no estaba saliendo bien. Como cuando uno intenta armar algo y las piezas no encajan, pero uno sigue intentando porque ya tiró la caja. Me pegaba cuando se le cruzaba el ánimo. No era nada extraordinario para la época. Los padres de mi calle hacían lo mismo. Pero había algo en la mirada de mi padre después de los golpes, cuando ya había pasado, que me hacía sentir peor que el golpe mismo. No era arrepentimiento, era indiferencia, como si lo que acababa de hacer no mereciera ni un pensamiento más. Mi madre se llamaba Clara. Clara era prima lejana de mi padre. Esas cosas pasaban en los pueblos pequeños de entonces. Tenía los ojos muy claros, azules o grises, dependía de la luz. Y cuando me miraba de verdad. No con esa mirada que pasa a través de uno sin ver nada. Me veía. Clara Polsol perdió 3 hijos antes de que Eyolf naciera. Gustav, 1885-1887, Aira, 1886-1888, y Otto, 1887-1887. La muerte repetida la convirtió en una madre de vigilancia constante y amor intensamente protector hacia los que sobrevivieron. Perdió 3 hijos antes de que yo naciera. Gustav, Ida, Otto, todos muertos antes de los 2 años. Cuando llegué yo, me cuidaba con ese miedo callado que tienen las madres, que ya saben lo que es perder. Me arropaba 2 veces por las noches. Me tocaba la frente aunque no tuviera fiebre. Se quedaba en la puerta de mi cuarto hasta que me quedara dormido.
Había 4 en casa cuando yo tenía memoria de serlo. Mi hermano Edmund, 3 años menor, rubio, callado, siempre con tierra en los zapatos porque le gustaba quedarse parado en el jardín mirando los bichos. Mi hermana Paula, 5 años menor, y Ángela, mi media hermana, hija del primer matrimonio de mi padre. Edmund y yo compartíamos el cuarto del fondo. Él dormía del lado de la pared y yo del lado de la ventana. Era un chico tranquilo, nunca pedía nada, nunca reclamaba. Me hacía sentir, por comparación, demasiado bullicioso, demasiado exigente, demasiado. Siempre tuve esa sensación de ser demasiado algo. Un día de febrero de 1900, Edmund amaneció con fiebre. Sarampión, dijeron. 6 días después estaba muerto. Tenía 6 años. Yo tenía 11. No supe qué hacer con eso. Nadie me enseñó cómo. Vi a mi madre llorar en silencio durante semanas. Se sentaba a la mesa y de repente se quedaba quieta, con los ojos fijos en ningún lado, y las lágrimas le bajaban solas. Vi a mi padre volverse todavía más duro, porque era su manera de no romperse. Y yo me quedé solo con algo adentro que no tenía nombre todavía. Algo pesado, algo que no se iba. Lo único que me servía era dibujar. Desde muy chico dibujaba. Edificios, sobre todo. Las iglesias de Braunau, las casas de la orilla del río, los puentes sobre el Inn. Me sentaba en la ventana con un pedazo de papel y copiaba lo que veía afuera. Y mientras lo hacía, todo lo de adentro se callaba un rato. Un rato, pero era suficiente. Mi padre decía que dibujar era una pérdida de tiempo, que yo iba a ser funcionario, como él, que el Estado tenía empleo seguro para siempre, que los artistas morían de hambre. Yo lo miraba y asentía, y después seguía dibujando. Nos mudamos a Linz cuando yo tenía 9 años. Mi padre quería una ciudad más grande. Linz no era Viena, pero tampoco era Braunau. Había teatros, había una calle principal con tiendas, había gente que iba y venía con un propósito visible. Para mí en ese entonces fue como abrir una ventana. Ahí fui al Realschule, una escuela secundaria sin mucho brillo, para decirlo con honestidad. Era buen alumno en las cosas que me interesaban: historia, geografía, dibujo, las artes plásticas. En el resto más o menos tiraba. Las matemáticas me aburrían profundamente, el latín igual. El profesor de historia del Realschule de Linz, el doctor Leopold Poch, fue una influencia determinante. Poch era un pangermanista apasionado que daba sus clases como narraciones dramáticas de la grandeza germánica. Hitler lo menciona con admiración explícita en Mein Kampf. Mis profesores no me querían mucho, eso era recíproco. Había uno, sin embargo, el doctor Leopold Poch, que daba historia. Ese sí, ese me cambiaba algo por dentro cuando hablaba. No daba clases, contaba. Hablaba de Alemania como si fuera algo vivo, algo que respiraba y que podía volver a respirar. Me quedaba después de clase a veces, solo para escucharlo terminar un pensamiento. Era el único profesor que no me hacía sentir que estaba en el lugar equivocado. Fue en Linz donde conocí a August Kubisek, agosto de 1904. Lo conocí en el teatro. Los dos teníamos entradas baratas, de las últimas filas, donde uno apenas ve el escenario. Pero los dos estábamos ahí. Eso ya decía algo. August Kubisek era hijo de un tapicero. Estudió en el Conservatorio de Viena. Escribió sus memorias sobre la amistad con Hitler en 1953. Adolf Hitler, mi amigo de juventud. Uno de los pocos testimonios íntimos de ese periodo. August tocaba la viola. Quería ser músico. Su padre tenía un negocio de tapicería y no entendía nada de lo que su hijo sentía por la música. Igual que el mío no entendía lo que yo sentía por el arte. Eso nos unió de inmediato. No necesitamos explicar mucho. Nos entendimos antes de hablar. Íbamos juntos al Teatro de la Ópera de Linz. Ahorrábamos durante semanas para comprar esas entradas de las últimas filas
y yo salía de ahí con Wagner en la cabeza durante días enteros. Lohengrin, Tannhäuser, el Ring. Esa música hacía cosas que yo no sabía describir. Era como si el mundo real se volviera demasiado pequeño y demasiado gris, y la música fuera la prueba de que existía algo más grande, algo que valía la pena. Casi confesional. August me contó algo años después, cuando escribió sus memorias. Dijo que yo nunca lo escuchaba, que hablaba y hablaba, y que cuando él quería decir algo yo ya estaba pensando en otra cosa. Puede ser verdad, no lo voy a negar, pero también es verdad que nadie más me aguantaba como él lo hacía, y eso, entonces, valía más que cualquier conversación. Mi padre murió en enero de 1903. Fue al negocio de enfrente a tomar un vino, como cualquier mañana, y se cayó. Apoplejía, dijeron. Tenía 65 años. No llegué a tiempo. Lo vi ya muerto, con la expresión de alguien que no terminó de decir algo. No lloré, no sé por qué. Quizás porque hacía mucho tiempo que estábamos despedidos el uno del otro sin haberlo dicho en voz alta. Con su muerte, la pequeña pensión de viudez que le correspondía a mi madre nos alcanzaba para vivir sin lujos, pero sin necesidades urgentes. Ángela se casó y se fue. Quedamos mi madre, Paula y yo. Yo seguía en la escuela, cada vez más convencido de que no era el lugar donde debía estar. Lo que yo quería estaba en otra parte. Lo que yo quería estaba en Viena. En 1907, mientras mi madre empezaba a estar mal de salud, decidí ir a Viena. Tenía 18 años y la certeza absoluta de que era lo que iba a hacer. Artista, arquitecto, quizás. Alguien que construiría algo que quedara. Viajé solo por primera vez. Una valija pequeña, dinero justo para una semana y esa certeza. Viena me impresionó desde el primer día. El Ringstrasse, la ópera estatal, el parlamento, los museos, el Burgtheater. Era una ciudad que había sido construida como una declaración. Alguien había pensado cada piedra. Yo podría haber sido ese alguien, eso fue lo que pensé. El examen de ingreso a la Academia de Bellas Artes de Viena consistía en presentar dibujos a mano alzada en 2 jornadas. Las composiciones de Hitler fueron evaluadas como insatisfactorias por carecer de figuras humanas trabajadas. La Academia le recomendó considerar la arquitectura, pero para eso se requería diploma de secundaria completa que él no tenía. El examen de ingreso a la Academia de Bellas Artes duró 2 días. Dibujé lo que me pedían, cabezas, figuras, composiciones. Salí convencido de que había ido bien. 2 semanas después llegó la carta. Su solicitud ha sido rechazada. Me quedé parado con esa carta en la mano durante un rato largo. Después la doblé, la guardé en el bolsillo y no le dije nada a nadie durante semanas. El director de la academia, cuando fui a pedir explicaciones, me dijo algo que no olvidé, que mis dibujos eran técnicamente aceptables, pero que carecían de figuras humanas, que yo dibujaba muy bien los edificios, pero que las personas en mis composiciones parecían accesorias, casi decorativas. No supe qué responder. Creo que tenía razón. Volví a casa con una mentira en la boca. Le dije a mi madre que el examen había ido bien, que estaba esperando resultado. No quería que ella, que estaba empezando a sufrir dolores que todavía no tenían nombre, tuviera que cargar también con mi fracaso. El doctor que vino a ver a mi madre fue el doctor Edward Bloch, un hombre amable, de gestos pausados y voz tranquila, judío. Nos trató con mucho respeto. Me explicó con cuidado lo que tenía mi madre. Cáncer de mama. Y me miró a los ojos cuando me lo dijo, porque sabía que yo era el que iba a tener que entender. El doctor Edward Bloch atendió a Clara Hitler hasta su muerte con yodoformo, un tratamiento experimental y doloroso. Cuando Hitler accedió al poder, Bloch fue el único judío de Linz que recibió protección especial. Hitler lo llamó un noble judío. Bloch emigró a Estados Unidos en 1940. El doctor Bloch hizo todo lo que pudo, eso lo sé. El tratamiento con yodoformo era doloroso. Mi madre no se quejaba. Eso era lo que más me pesaba, que no se quejara, que siguiera levantándose a calentar la leche de Paula, que siguiera preguntándome si había comido, hasta casi el final. El 21 de diciembre de 1907,
Clara Hitler murió. Tenía 47 años. El doctor Bloch me dijo después que en sus años de profesión nunca había visto a un joven tan destrozado por la muerte de su madre. Esas fueron sus palabras exactas. Yo no sé si destrozado era la palabra justa. Era más como si alguien hubiera apagado algo, como si la única persona que me veía de verdad ya no estuviera más, y el mundo se volviera un lugar mucho más frío, sin ninguna obligación conmigo. Volví a Viena en febrero de 1908. August Kubisek también venía a estudiar al conservatorio. Compartimos un cuarto pequeño en Stumpergasse, en el 6º distrito. Una sola ventana que daba a un patio interior. Por las noches, August practicaba sus escalas mentalmente, con los dedos sobre la colcha. Yo dibujaba o leía hasta que se acababa la luz de la vela. Era una vida pequeña, pero era una vida. En octubre de 1908 volví a rendir el examen de la academia. Esta vez ni me dejaron pasar a la segunda prueba. Me lo dijeron en la puerta, que mis dibujos no alcanzaban el nivel requerido. Salí a la calle y caminé durante horas. Viena en octubre tiene ese frío húmedo que se mete en los huesos. Caminé por el Ring, pasé frente a los museos, la ópera, el parlamento, y pensé, estos edificios los hicieron hombres, hombres a quienes algún momento les dijeron que sí. Nadie me iba a decir que sí. Pasó lo que después cuento rápido porque me cuesta, no por vergüenza, sino porque todavía se siente extraño desde adentro. Me quedé sin dinero. La pequeña herencia de mi padre y la pensión de orfandad duraron lo que duraron. August se fue de vuelta a casa un verano y yo ya no le dije que volviera. No quería que me viera así. Dormí en albergues, cuando tampoco había plata para eso, en la calle. En Viena hay bancos en los jardines del Prater donde duerme la gente que no tiene a dónde ir. Yo era uno de esos. Caminaba en invierno para no congelarme, buscaba colillas en la vereda, comía en los comedores de caridad. En enero de 1910, Hitler se instaló en el Mannerheim de Meldemannstraße, un albergue moderno para hombres solos, en el 20º distrito de Viena. Allí vivió con cierta estabilidad hasta mayo de 1913. Tenía una pequeña mesa en la sala de lectura, donde dibujaba y vendía postales de vistas de la ciudad. Un hombre llamado Reinhold Hanisch me encontró en uno de esos bancos. Vagabundo también, pero más viejo, más rodado en esas cosas. Me dijo que podía vender mis dibujos en las tiendas de marcos del centro, que yo dibujaba y él vendía y nos repartíamos lo que entraba. Así sobreviví durante un tiempo. Dibujaba postales, vistas de Viena, monumentos, el Parlamento, la iglesia de San Carlos, el Prater. Los vendía Hanisch. Después Hanisch empezó a quedar con más de lo que le correspondía. Lo denuncié, lo procesaron. En ese mundo de gente sin nada también había trampas. Viena es una ciudad que puede ser muy cruel con los que no tienen nada. Es hermosa por afuera, mucho mármol, mucha fachada, mucho arco de triunfo. Pero adentro, en los cuartos sin calefacción, en las colas del pan, en los bancos del Prater, Viena era igual que cualquier otra ciudad. Ahí fue, en ese tiempo, donde empecé a construir una explicación para lo que veía. No lo llamo pensamiento porque todavía no era eso. Era rabia. Era una pregunta que no sabía cómo hacerse correctamente. ¿Por qué unos tienen y otros no? ¿Quién lo decidió? ¿Y cuándo? Había respuestas fáciles en Viena para esas preguntas. Los periódicos antisemitas de Lüger, los discursos de los pangermanistas. Una respuesta que señalaba a alguien en particular y decía, ahí está el responsable. Cuando uno tiene frío y hambre y rabia, una respuesta fácil se siente verdadera. No lo digo para justificarme, lo digo porque así fue, y porque no entendí a tiempo que la simplicidad de una explicación no la hace verdadera. A veces la hace todo lo contrario. Me fui de Viena en mayo de 1913. Me fui a Múnich, en parte para escapar el servicio militar austriaco, lo cual no es un detalle menor. En parte porque Viena ya no me cabía. Había pasado 5 años ahí y no tenía nada que mostrar excepto un montón de postales vendidas y una rabia que no sabía bien a dónde apuntaba. Múnich era distinta.
más luminosa, más directa. Vivía en un cuarto alquilado en Schleichheimerstraße. Seguía dibujando y vendiendo acuarelas, seguía leyendo periódicos, panfletos, cualquier cosa. En agosto de 1914, Alemania le declaró la guerra a Francia y a Rusia. En Múnich, la gente salió a la calle. No fue miedo lo que vi en esas caras, fue alivio, como si años de tensión callada finalmente tuvieran un nombre y una dirección. Pedí permiso para unirme al ejército bávaro. Soy austriaco, estrictamente hablando, pero Bavaria me dio permiso y me enlisté. El 16 de agosto de 1914 pasé la revisión médica. Apto. No tenía familia que me despidiera, nadie en el andén. Solo yo con mi mochila y la sensación extraña de que por primera vez en años sabía exactamente a dónde iba. La guerra no era lo que uno imaginaba desde lejos. Nadie te dice lo del barro, nadie te dice lo del olor. Nadie te dice que los cuerpos de los hombres que conoces pueden estar ahí por días antes de que alguien pueda ir a buscarlos. Yo era Meldegänger, un mensajero. Iba de trinchera a trinchera, de puesto de mando a puesto de mando con los mensajes que no podían ir por teléfono. Era uno de los trabajos más peligrosos que había. No estabas escondido en una trinchera, estabas corriendo por tierra abierta mientras te tiraban. Mis compañeros me llamaban Der Künstler, el artista, porque en los momentos de descanso, cuando había luz suficiente, yo dibujaba las trincheras, las ruinas de los pueblos belgas, los árboles sin hojas. No sé si eran buenos dibujos, pero hacerlos me mantenía en algún lugar conocido de mí mismo. Hubo una noche de diciembre de 1914 en Flandes que todavía recuerdo con nitidez. Los ingleses del otro lado empezaron a cantar. Era Nochebuena. Después pusieron un árbol pequeño con velas en el borde de su trinchera. Nuestros hombres los miraban sin disparar. Nadie dio orden de disparar. Alguien tiró cigarrillos al espacio de tierra de nadie. Alguien respondió con conservas de carne. Algunos salieron y se dieron la mano. Hablaban lenguas distintas, se entendieron igual. Al día siguiente volvimos a matarnos. Eso también es algo que nunca se olvida. Lo cerca que puede estar el otro de uno y lo fácil que puede volver a verlo como el enemigo cuando alguien da la orden. En el verano de 1916, en la batalla del Somme, me hirieron en el muslo izquierdo, un trozo de metralleta. 2 meses de hospital en Belitz, cerca de Berlín. Fue la primera vez que dormía en una cama limpia desde hace mucho tiempo. Una enfermera me cambiaba los vendajes cada mañana y me preguntaba cómo me sentía. Yo le decía bien, aunque no lo estaba del todo. En el hospital vi algo que no esperaba ver. A hombres sin piernas, sin armas, sin ojos, y sonriendo igual cuando llegaba carta de casa. Eso me decía algo sobre los seres humanos, algo que todavía no terminé de entender. Volví al frente a comienzos de 1917. El frente para entonces ya no era el mismo. La gente estaba cansada de una manera que no tenía que ver con el sueño. Era un cansancio más profundo, como cuando una cosa ya no tiene sentido, pero uno sigue por inercia porque es lo único que sabe hacer. El teniente Hugo Gutmann, oficial judío del regimiento List, fue quien recomendó a Hitler para la Cruz de Hierro de primera clase en agosto de 1918. Gutmann emigró a Estados Unidos en 1939. Los nazis intentaron borrar su papel en la condecoración. Después de la guerra, Gutmann declaró que simplemente había reconocido el valor de un soldado. En 1918 me dieron la Cruz de Hierro de primera clase. Era una distinción importante para un soldado de mi rango. No era fácil conseguirla. La recomendación la firmó el teniente Hugo Gutmann. Gutmann era judío. Él vio lo que yo hacía en el campo. Él recomendó mi nombre y él firmó el papel. Ese dato lo supe siempre, y sin embargo no me detuvo en lo que construí después. Eso tampoco lo entiendo del todo cuando me lo pregunto. El 13 de octubre de 1918, cerca de Ypres, me agarró el gas mostaza. Los ingleses dispararon granadas de gas esa noche.
Sentí primero el olor dulzón, que no debería oler a nada bueno. Después, los ojos, un ardor que no se puede describir, como si alguien te pusiera brasas adentro de los párpados. Me quedé ciego. Me llevaron al hospital militar de Paswak, en Pomerania. Ahí estaba cuando llegó la noticia. El armisticio del 11 de noviembre de 1918 fue firmado en el vagón de ferrocarril de Compiègne, Francia. Alemania cedió Alsacia-Lorena, los territorios del este, y pagó reparaciones de guerra. Para el ejército alemán la derrota llegó desde el frente político, no militar. Esa narrativa, la puñalada por la espalda, circuló de inmediato en los círculos nacionalistas. El 11 de noviembre de 1918, Alemania firmó el armisticio. La guerra había terminado. Alemania había perdido. Una enfermera entró en el cuarto y nos lo dijo. Algunos hombres lloraron. Yo no podía ver sus caras todavía, pero los oí. Me metí debajo de las sábanas, y ahí sí lloré. Solo, en silencio, con los ojos todavía vendados. No era solo por la guerra perdida. Era algo más difícil de explicar. Era la sensación de que todo lo que había aguantado, todo el barro, todo el frío, todos los mensajes que había corrido por tierra abierta mientras me disparaban, no había servido para nada. 4 años de guerra y Alemania arrodillada. Necesitaba una explicación que lo hiciera soportable, y había una disponible. Alguien nos lo había hecho desde adentro de Alemania. La herida de bala que viene desde adentro duele más que la de afuera. Eso fue lo que creí, con mucha fuerza, durante mucho tiempo. Volví a Múnich en 1919. Alemania era otro país, no por las fronteras que habían cambiado, sino por el aire. Había inflación, había desempleo, había partidos políticos por todos lados gritando cosas distintas, pero con el mismo tono de desesperación. Me pusieron a trabajar para el ejército, informando sobre grupos políticos. Tenía que ir a reuniones, escuchar, tomar nota, después escribir un reporte. Era trabajo de espía menor, pero era trabajo. En septiembre de 1919 fui a una reunión del Partido Obrero Alemán. DAP le decían, un grupo pequeño, casi ridículo, unas pocas docenas de personas en una cervecería escuchando hablar a alguien de economía. Pedí la palabra, no sé muy bien por qué. Algo en lo que estaban diciendo me pareció incompleto, que necesitaba ser completado o corregido. Hablé durante 20 minutos. Anton Drexler, fundador del DAP, le entregó a Hitler un ejemplar de su panfleto Mi despertar político, junto con una nota alentándolo a unirse al partido. La frase que supuestamente dijo sobre Hitler, Gott sei Dank, Dios mío, qué bocaza tiene, aparece en los registros de la época como un comentario admirativo no peyorativo. Cuando terminé, un hombre se me acercó. Se llamaba Anton Drexler, era el fundador del partido. Me dijo, Dios mío, ese hombre tiene bocaza, hay que tenerlo. Me reí cuando me lo contaron. Bocaza, ¿sí? Siempre tuve bocaza. Era la primera vez que alguien lo decía como si fuera una virtud. Me afilié al partido, miembro número 555, aunque en realidad éramos mucho menos que eso. Empezaban los números desde el 500 para parecer más grandes. Ese detalle me pareció revelador de algo, de que la apariencia puede funcionar antes que la realidad. Empecé a hablar en reuniones pequeñas, 5 personas, 10 personas, 50, y fui aprendiendo algo que no me enseñó nadie, que la gente no quiere la verdad complicada. La gente quiere saber quién tiene la culpa, quiere saber quién es el enemigo, quiere saber que hay alguien que entiende lo que ellos sienten. Yo entendía lo que sentían, porque yo lo había vivido. El cuarto sin calefacción, la cola del pan, la sensación de que el mundo estaba roto y nadie lo iba a arreglar. Eso lo decía sin actuar, porque lo había vivido, y la gente lo sentía. Para 1923, el partido ya era otra cosa. Más de 100,000 miembros, camisas pardas en las calles, mi nombre en los periódicos. No siempre bien, pero en los periódicos. Hermann Göring, Ernst Röhm, Hess a mi lado, hombres distintos entre sí, pero con el mismo fuego debajo.
Entonces decidimos hacer algo que iba a cambiar todo. O eso creíamos. La noche del 8 de noviembre de 1923, en la Bürger Braukeller de Múnich, irrumpimos armados en una reunión del gobierno bávaro. Disparé al techo, dije, la revolución nacional ha comenzado. Duró menos de lo que esperábamos. Al día siguiente, cuando marchamos por las calles de Múnich, la policía nos bloqueó en la Feldherrenhalle. Hubo disparos, cayeron 16 de los nuestros. Yo caí también, aunque no por una bola. El hombre que estaba a mi lado me agarró del brazo cuando cayó herido y me dislocó el hombro. Me escondí esa noche. Me detuvieron días después. En el juicio, algo inesperado pasó. Alemania me escuchó. Me dieron una plataforma que ningún político me hubiera dado de otra manera. Los reporteros estaban ahí, los fotógrafos estaban ahí. Yo hablé durante horas, y cuando uno habla durante horas y la gente lo escucha, algo se instala en el mundo que no estaba antes. Me condenaron a 5 años. Entré a la prisión de Landsberg en abril de 1924. La celda de Landsberg no era exactamente una celda. Era una habitación razonablemente grande con ventana y luz. Recibía visitas, me traían flores, pasteles, cartas. La gente de afuera me trataba como alguien que estaba pagando por hacer algo que valía la pena. Rudolf Hess estaba preso también. Hess era fiel de una manera que a veces ponía incómodo. Te miraba con esa expresión de quien haría cualquier cosa que uno le pidiera sin preguntar. Eso asusta un poco a veces. Hay lealtades que pesan. Empecé a dictar. Hess escribía a máquina. Otros también ayudaban en distintos momentos. Lo que salió de esos meses de dictado fue el libro. Mein Kampf, mi lucha. Hay cosas en ese libro que vinieron de un lugar muy oscuro, que debería haber dejado en ese lugar, no en papel. Pero lo hice, y eso tampoco tiene vuelta atrás. La política es como construir un edificio. Uno puede hacerlo rápido y que se caiga, o puede hacerlo despacio y que dure. Después del putsch aprendí eso. Hubo años de trabajo invisible. Mítines en ciudades pequeñas, discursos ante 30 personas con frío y lluvia afuera. El partido casi se disuelve mientras yo estaba preso. Hubo que reconstruirlo desde la base, ladrillo por ladrillo. Pero Alemania nos estaba ayudando sin saberlo. La crisis económica del 29 golpeó como un martillo. Los bancos quebraron. Los ahorros de la gente desaparecieron de la noche a la mañana. 6 millones de desempleados para 1932. Cuando la gente no tiene nada, escucha a quien le habla con más certeza. Nosotros teníamos la certeza en voz más alta que nadie. En esos años pasó algo que no sé cómo contar del todo. Geli Raubal, hija de Angela Hitler, media hermana de Adolf, vivió en el apartamento de su tío en Prinzregentenplatz, Múnich. Tenía 23 años cuando murió el 18 de septiembre de 1931. Fue hallada con un disparo en el pecho con la pistola Walter de Hitler. El caso fue cerrado como suicidio, pero generó escándalo en los periódicos de oposición. Hitler estuvo fuera de Múnich ese día. Geli Raubal era hija de mi media hermana, Angela, mi sobrina en términos simples. Era una chica con mucha vida, muy directa, que decía lo que pensaba sin filtro. Vivió conmigo en Múnich durante un tiempo. Era complicado. Era demasiado complicado. No voy a decir más que eso porque hay cosas que uno no puede explicar bien ni a sí mismo. El 18 de septiembre de 1931, Geli murió en mi apartamento de Múnich, con mi pistola. La investigación dijo que fue suicidio. No dormí durante días. Hay gente que dice que estaba enamorado de ella. Hay gente que dice cosas peores. Yo no sé qué estaba. Sé que cuando me lo dijeron, cuando volví corriendo a Múnich desde Nuremberg y la vi, algo en mí se cerró, como una puerta que nunca se volvió a abrir del todo. Eva me conoció poco después. Eva Braun, hija de un maestro de Múnich, trabajara como asistente en la tienda del fotógrafo Heinrich Hoffmann, fotógrafo oficial del NSDAP. Tenía 17 años cuando conoció a Hitler, que tenía 40.
Eva intentó suicidarse el 1 de noviembre de 1932, disparándose en el cuello, y de nuevo en mayo de 1935 con somníferos. Después de la segunda tentativa, Hitler la incluyó más regularmente en su vida. Eva Braun tenía 17 años cuando la conocí en la tienda de fotografía de Hoffman. Yo tenía 40. Ella me miraba como si yo fuera algo que todavía no entendía bien, y eso me llamaba la atención. La mayoría de la gente me miraba con demasiado de algo, demasiado admiración, demasiado miedo, demasiada expectativa. Eva me miraba con curiosidad. Hubo un tiempo en que la ignoré. Estaba demasiado ocupado, le decía, y era verdad, pero también es verdad que no supe ver lo que había ahí. En 1932, Eva se disparó. No murió, pero fue suficientemente serio como para que yo lo registrara. En 1935 tomó pastillas. Después de eso la traté distinto. No voy a decir que la traté bien, pero distinto. El 30 de enero de 1933 me nombraron canciller del Reich. Esa tarde, desde la ventana de la Cancillería, vi pasar las columnas con antorchas. Miles de personas. El ruido era físico. Se sentía en el pecho, como algo que empujaba hacia adentro. Recuerdo que pensé en la celda del Mannerheim, en el olor de la cocina de mi madre, en la carta de la academia con el rechazado, en los bancos del Prater donde dormía en invierno. Y pensé, mira dónde estás ahora. No fue orgullo lo que sentí, era algo más raro, algo parecido a la incredulidad, porque uno pasa la vida pensando hacia adelante y cuando llega a donde quería llegar, mira para atrás y no entiende bien el camino que recorrió. Alemania cambió rápido. En febrero el Reichstag ardió. Dijimos que habían sido los comunistas. En marzo, el Parlamento nos dio poderes para gobernar sin él. Y en julio, todos los otros partidos estaban prohibidos. No hubo una sola mañana en que la gente se despertara y dijera, hoy cambió todo. Fue de a poco, un decreto acá, una ley allá, un periódico que ya no podía publicar, un vecino que ya no estaba. La gente quiere creer después que habría resistido, que habría dicho que no, pero esa es la historia que uno se cuenta cuando todo ya pasó. En el momento, la mayoría miraba cómo tenía de qué comer, y cuando los trenes empezaron a funcionar y las fábricas a abrir, muchos no preguntaban demasiado por el precio. Yo sí sabía el precio, y lo decidí igual. En junio de 1934 fui a Venice a ver a Mussolini. Era la primera vez que nos reuníamos. Él llevaba años en el poder, yo apenas 1 año y medio. El primer encuentro entre Hitler y Mussolini fue el 14 de junio de 1934 en el aeropuerto de Lido di Venezia. Mussolini llegó con uniforme de gala, y los periodistas italianos registraron con evidente satisfacción que Hitler apareció en abrigo civil y con sombrero blando, visiblemente fuera de lugar frente a la imponente figura del duce. Hitler se quejó de eso al volver a Berlín. Mussolini llegó al aeropuerto con uniforme, botas negras lustradas, el porte de alguien que lleva una década diciéndole al mundo quién es. Yo llegué con un abrigo civil, sin uniforme, con el sombrero blando en la mano, como un turista vienés de visita. Vi en su mirada algo que reconocí de otras partes, la evaluación rápida, el ajuste de expectativas. Él esperaba algo y recibió otra cosa. La conferencia fue tensa, hablamos de Austria. Él no quería que yo me acercara demasiado a Austria. En ese momento, Austria era casi su patio trasero, y él me lo hizo saber. Con mucha educación, pero me lo hizo saber. Yo escuché, asentí, y por dentro tomé nota. Años después, cuando las cosas cambiaron de lado, cuando él necesitaba más de mí que yo de él, me acordé de esa mirada en el aeropuerto de Venice. No se lo dije nunca, pero lo recordé. Mussolini era inteligente y también vanidoso. Esa combinación puede llevar a un hombre muy lejos, también puede hundirlo.
Él y yo terminamos los dos hundidos, aunque de maneras distintas. El 1 de septiembre de 1939, Alemania entró a Polonia. Fue antes del amanecer. Los bombarderos ya habían despegado cuando yo llegué al Reichstag a hablar. Yo esperaba que Inglaterra y Francia no intervinieran. Las conversaciones en Múnich el año anterior habían sido claras. Neville Chamberlain llegó con su paraguas, firmamos un papel. Él volvió a Londres diciendo que había conseguido paz para nuestro tiempo. Yo pensé, no van a moverse. Neville Chamberlain, primer ministro británico, firmó los acuerdos de Múnich el 30 de octubre de 1938, cediendo los Sudetes checoslovacos a Alemania a cambio de la promesa de no expandirse más. Al regresar a Londres, agitó el papel firmado y pronunció la frase «Peace in our time». 12 meses después, Gran Bretaña estaba en guerra. El 3 de septiembre Inglaterra nos declaró la guerra. Francia también. Estaba sentado en mi despacho cuando llegó la noticia. Me quedé quieto un momento. Después le pregunté a Ribbentrop, ¿y ahora qué? Ribbentrop no supo qué decirme. No lo digo como una excusa, lo digo porque ese fue el momento en que debería haber parado. Pero uno no para. Uno sigue, porque parar tiene un costo que tampoco puede pagar. Esa es la trampa de ciertos caminos, que no tienen salida lateral. Solo adelante. Francia cayó en 6 semanas. 6 semanas. Los mismos franceses, los mismos ingleses que habían detenido a Alemania durante 4 años en la Primera Guerra. En junio de 1940 fui a París. Amanecía. Las calles estaban casi vacías. Pasamos en coche por la Torre Eiffel, por el Trocadero, por los Campos Elíseos. Era hermosa. Era la ciudad más hermosa que había visto. Y yo la había soñado de otra manera, de joven, como artista, como alguien que llega con un sketchbook y se sienta en un café y dibuja. No como esto. Nadie me preguntó eso en ese momento. Nadie preguntó si había algo extraño en estar ahí así. Y a mí no se me habría ocurrido decirlo. El 2 de junio de 1941, Alemania entró a la Unión Soviética. Operación Barbarroja. 3 grupos de ejércitos, 4 millones de hombres. El ataque más grande de la historia militar. Los generales me decían que Rusia caería antes del otoño, antes de que llegara el frío. Yo creía eso, o necesitaba creerlo. No cayó antes del otoño. El frío llegó y Moscú no cayó. Fue entonces cuando empecé a notar algo en las reuniones con los generales. Un silencio que antes no estaba. Un cuidado con las palabras que antes no hacía falta tener. La gente que rodea a alguien con poder le dice lo que cree que quiere escuchar. Eso lo supe siempre, y sin embargo empecé a depender demasiado de eso. Es una trampa lenta. Uno no la ve hasta que está muy adentro. El general Friedrich Paulus llevó el 6º ejército a Stalingrado en el verano de 1942, la ciudad del río Volga, la ciudad que llevaba el nombre de Stalin. Eso importaba también, no solo la posición estratégica, el nombre. Si caía Stalingrado, era un golpe simbólico para ellos. Si no caía, era el golpe para nosotros. Paulus llegó a los suburbios en agosto. Avanzó metro por metro entre los edificios destruidos. El invierno llegó, los rusos contraatacaron por los flancos en noviembre. En pocas semanas el 6º ejército quedó rodeado. 300.000 hombres encerrados. Paulus me pedía permiso para intentar romper el cerco. Yo le dije que no, que aguantara, que mandaba refuerzos. Los refuerzos no llegaron como esperaba. El cerco se apretó. El 31 de enero de 1943, el mariscal de campo Frederick Paulus se rindió a los soviéticos en el sótano de los grandes almacenes Univermag de Stalingrado. Fue el primer mariscal de campo alemán en rendirse. Hitler lo había ascendido ese mismo día en la creencia de que un oficial de ese rango preferiría suicidarse antes que rendirse. Sobrevivió como prisionero de guerra hasta 1953. El 31 de enero de 1943, Paulus se rindió. Acababa de ascenderlo a mariscal de campo esa misma mañana. Los mariscales de campo alemanes no se rinden, le había dicho. Se rindió igual. 91.000 prisioneros.
los que quedaban vivos, de 300,000. Me quedé encerrado en el cuartel general de Rastenburg durante 2 días sin querer ver a nadie. Los reportes oficiales decían que el Führer analizaba la situación. Yo estaba sentado en una silla mirando una pared. Después de Stalingrado, algo cambió. No en el mapa, todavía, sino en algo más difícil de ver. En la manera en que me miraban, en los silencios que aparecían donde antes no había silencios. Yo también lo sentí en mí mismo, aunque no lo dije. Cuando uno lo dice, todo se termina antes de tiempo. Así que uno sigue. Uno siempre sigue. El 20 de julio de 1944 estaba en la guarida del lobo, en Rastenburg, en una reunión de situación. Era el mediodía. El coronel Klaus von Steinfurback colocó un maletín con 2 kilos de explosivo plástico debajo de la mesa de mapas a las 12:37. Se excusó para hacer una llamada y salió. El maletín fue movido accidentalmente por otro oficial detrás de un soporte macizo de la mesa, lo que limitó el efecto de la explosión. 4 personas murieron. Hitler sobrevivió con quemaduras menores, el tímpano derecho roto y el pelo chamuscado. Salió del edificio caminando. El coronel Klaus von Steinfurback entró con un maletín. Lo dejó bajo la mesa de mapas, lo más cerca que pudo de mí. Después pidió permiso para hacer una llamada telefónica y salió. La bomba explotó a las 12:42. 4 personas murieron. Yo sobreviví. Tenía quemaduras menores, el tímpano derecho roto, el pelo chamuscado. Salí del edificio caminando. Esa tarde llegó Mussolini de visita, con un tren, visita ya planificada. Lo recibí en la plataforma de la estación. Todavía tenía la ropa quemada. Él me miró y no supo bien qué decir. Le dije que había tenido suerte. Él asintió. Después tomamos el té juntos en las ruinas humeantes de lo que había sido la sala de reuniones. Hablamos de la guerra, de Italia, de cosas de las que ya no había mucho que decir. Era la última vez que nos veríamos. Ninguno de los dos lo sabíamos entonces. O quizás sí lo sabíamos y no lo dijimos. La cosa con los atentados es que uno sobrevive y después tiene que seguir viviendo en ese mundo donde alguien intentó matarte. Y ese alguien no era un enemigo de afuera, era alguien con uniforme alemán, alguien de los propios. Steinfurback fue fusilado esa misma noche, y otros también, 5,000 personas en los meses que siguieron. Algunos tenían que ver con la conspiración, otros no tanto. Pero eso era lo que quedaba para ese entonces, un mundo donde la confianza había terminado. Yo dormí menos después de eso, ya dormía poco, pero después del 20 de julio, todavía menos. En enero de 1945 me mudé definitivamente al Führerbunker, debajo de la Cancillería de Berlín. Era un lugar a 8 metros bajo tierra, con paredes de hormigón de 4 metros de espesor. Y sin embargo, el ruido de los cañones llegaba igual, un ruido sordo y constante que nunca terminaba, que se volvió parte del silencio. El búnker tenía 30 habitaciones. Había mapas por todos lados, reuniones 2 veces al día, generales que llegaban con noticias que ya no tenían cómo mejorar. Yo seguía dando órdenes sobre ejércitos que casi no existían, divisiones en el mapa que en realidad eran 3 regimientos, regimientos que en realidad eran compañías de chicos de 16 años y viejos de 60. Los generales me lo decían con cuidado. Yo a veces los escuchaba y otras veces insistía igual, porque el mapa era lo único que todavía podía controlar. Y cuando uno pierde el mapa, ya no queda nada. Eva Braun llegó al búnker el 15 de abril de 1945, habiendo rechazado varias veces la propuesta de Hitler de evacuarla a Berchtesgaden. Trajo perfumes, champán y ropa de fiesta. Según los testimonios de quienes estuvieron ahí, su presencia fue la única que parecía importarle a Hitler en esas semanas. Eva estaba en el búnker. Eva Braun, que ahora tenía 33 años. Ella pudo irse. Se lo dije. Le dije que se fuera a Berchtesgaden, que en el sur todavía había una posibilidad. Me dijo que no, que se quedaba. No discutí. Mi perra Blondie estaba en el búnker también. Un pastor alemán que me habían regalado en el 41. En esos últimos días,
cuando los pasillos del búnker olían a cemento y a cigarrillo y a algo que podría haber sido miedo colectivo. Blondie se quedaba a mi lado. Los perros no analizan, no te evalúan, no esperan resultados, solo están. El 29 de abril de 1945, le di una cápsula de cianuro a Blondie para saber si funcionaba. Funcionó. Esa misma noche, a la medianoche, me casé con Eva, un funcionario civil, 2 testigos. Eva firmó primero con su apellido de soltera y después lo tachó y escribió Hitler. No hubo música, no hubo flores. Después tomamos una copa de champán con algunos del entorno cercano. Eva lloró un poco. Yo no lloré. Ya no lloraba. El 30 de abril de 1945, mediodía. Las tropas soviéticas estaban a menos de 800 metros de la Cancillería. El ruido ya no era sordo, era directo, como si las paredes fueran a ceder en cualquier momento. Almorcé con las secretarias y la dietista. Espaguetis. Un almuerzo normal casi. Les di la mano a todos al terminar. Les agradecí. No recuerdo bien qué les dije.